Bueno, buenas noches a todos, a todas y a todes. Para mí es un gusto participar acá de este debate que promueve el FANE. Como miembro también, como compañera, me pone muy contenta verlos a todos. Y bueno, nosotros voy a proponer hacer una mirada sobre este río Paraná desde la parte más ecológica, más sistémica, más de qué hablamos geográficamente y ambientalmente cuando hablamos de esto, ¿no? Del río Paraná y todo este caudal de agua que lo penetra y lo atraviesa, ¿no? Marina, yo quiero compartir una pantalla, me tienen que dar autorización, acá la tengo, con Sí, sí, ya compartir, está. me Sí. tienen que decir a ver si se ve. Está cargando. Muy bien, Ahí sí se ve. muy bien. Se ve, a ver, en forma de Ponerle presentación. presentación. Eso. Esperen un segundito. Ahí está. Ahí está. Bueno, Muy bien. en primer lugar, yo me voy a referir en base a un trabajo de un profesor mío que aprecio mucho, que es Ignacio Narañel Coria, que en el 2008 más o menos iba previendo estas cuestiones y estos impactos ambientales a través de un trabajo que tituló Hidrovía Paraguay-Paraná, consecuencias ambientales. Vamos a recordar un poco que este proyecto de hidrovía tiene como objetivo la ampliación y profundización de la vía navegable en unos 3.442 kilómetros, que va desde el puerto de Cáceres, en Brasil, hasta Nueva Palmira, en el río Uruguay, en la parte de Uruguay. Esta vía industrial navegable es apta para las embarcaciones de hasta 3,3 metros de calado, en un tramo fluvial que atraviesa desde Brasil, como bien decíamos, hasta el río Uruguay, y que se va a comunicar por Bolivia a través del canal Tamengo, ¿sí? Una superficie abarcativa de 720.000 kilómetros cuadrados, y la razón principal por la que se justifica este proyecto es por el aumento de la producción con fines de exportación, ¿cierto? Como antecedente, no podemos dejar de nombrar lo que era el Plan IRSA, ¿no es cierto?, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, que tenía como objeto la planificación y el desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura a nivel de transporte, energía y telecomunicaciones. Se fue creada en el año 2000 por la Cumbre Sudamericana y recibe fondos y apoyos técnicos del BID, de la Cooperación Andina de Fomento y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, entre otros, ¿no? Para ir viendo quiénes son los que tienen intereses acá. Los ejes que marcaba el plan IRSA, y cuando vemos el eje hidrovía Paraguay-Paraná, vemos un recuadro, lo que sería para nosotros esto, ¿no? Lo que es toda la Cuenca del Plata, donde habitamos más o menos alrededor de 100.000 habitantes, 100.000 y más, ahí me quedo media corta, que va desde Bolivia hasta el Río de la Plata, como bien marcaba recién el compañero Tetamanti, donde vemos todo el gran acuífero guaraní, entre otras cosas, ¿no es cierto? Vemos no solamente el río en sus inicios, desde el Mato Grosso hasta el Río de la Plata, sino también que vemos todos sus brazos y venas, que son verdaderamente importantes. Entonces, Cáceres está ahí arriba, al norte, bien al norte, Nueva Palmira ahí abajo, del lado y nosotros, yo le digo nosotros, ustedes, están aquí porque yo les estoy hablando desde Rosario, provincia de Santa Fe, casi al final, y los porteños también, casi al final de todo esto, ¿no? Para puntualizar un poquito, también tenemos que ver cuando se habla de esto de la hidrovía y sus, digamos, sus características naturales, impredecibles y tan galardonadas por ahí, nos referimos a que este río es uno de los pocos ríos que tiene su orientación norte-sur, lo que va provocando también que va pasando de un clima subtropical a un clima templado, lo que va produciendo un gran corredor de biodiversidad desde la zona subtropical hasta la zona templada, desde sus inicios hasta sus finales, produciendo un corredor biológico importante donde no solamente corren sedimentaciones, nutrientes, semillas, animales, vegetaciones y todo este tipo de cuestión que tiene esta geografía preponderante y única
en la cuenca. Para poner el Paraná en números, a aquellos que les interesan los números, el Paraná tiene un caudal medio de 16.000 metros cúbicos por segundo, porque nosotros cuando hablamos de la hidrovía, de lo que estamos hablando es del río, y por hablar de río no nos tenemos que olvidar que es un curso permanente de agua, y que tiene este caudal por segundo, y que en sus picos más elevados llega a 60.000 metros cúbicos por segundo. Es un río aluvial, porque transporta sedimento, como bien lo decía anteriormente, y arrastra tanto la superficie como el agua, ¿no? Y podemos hablar de que tiene 25 millones de toneladas de arena, por ejemplo, 130 millones de toneladas de limo. Si lo vemos, por lo menos en la parte esta, solo para mencionar algo de nuestra parte, contamos con 600 especies de plantas vasculares, cerca de 200 especies de peces, 185 especies de aves, 30 especies de mamíferos, 16 especies de reptiles, 22 especies de anfibios y miles de especies de invertebrados. Esto es lo que conforma esto que denominan hidrovía. Gestión ambiental, sistémica y de la naturaleza. Para hacer brevemente y rápidamente un corte de qué entendemos cuando el río corre o las funciones que va cumpliendo este sistema, esto es un perfil del río, ahí vemos el Albardón, a la derecha vemos, bueno, las lagunas interiores y los riachos y el gran caudal, ¿no? El gran Paraná, el cauce principal. Algunos de los beneficios o funciones ecosistémicas que cumple este sistema por solo hecho de estar ahí son algunas cuestiones como esta. Recibe dióxido de carbono, nos aporta oxígeno, por ende hace una captura de carbonos en biomasa, por ende hace un almacenaje de carbono en suelos anegados, por ende provoca una disminución de los gases de efecto invernadero. También produce el desaceleramiento de los flujos de amortiguación, amortiguación de oleaje, protección de las costas, captura de sedimentos, que nos va a producir un beneficio ecosistémico de amortiguación de inundaciones. Por otro lado, también tiene captura de nutrientes y contaminantes, lo que nos va a permitir una purificación del agua. Todo esto lo hace sin que nosotros intervengamos. Lo produce por el solo hecho de ser lo que es. Para nuestra satisfacción o beneficio nos brinda materiales, aparte de todo esto que nombré recién, nos brinda materiales para la construcción, refugio de biodiversidad, forraje para la ganadería, plantas medicinales, turismo, pesca, recreación, caza, entre otros, ¿no es cierto? Lo que nosotros vemos es que esta ampliación que se tiene ahora con respecto a la hidrovía va a generar impactos ambientales consecuentes que ya vienen generando, pero la ampliación va a traer otros o va a profundizar los ya existentes. Por ejemplo, la rectificación de los meandros para evitar el desarmado de trenes de barcaza. Estas son algunas prácticas, ¿no? La profundización del lecho del río en varias partes, la remoción de rocas que afloran en diversos puntos, los cierres de afluentes laterales para mantener el volumen de las aguas en el cauce principal, van a producir impactos ambientales. Estos impactos, algunos, ¿no es cierto?, son para la canalización, profundización y rectificación del lecho del río. Se va a producir esto que yo le contaba como un beneficio, que era el amortiguamiento de las inundaciones. Bueno, se va a ver alterado. Va a haber una aceleración de la velocidad del traslado de las aguas en las crecidas y un aumento de los picos de crecida. Va a haber una pérdida sustancial de agua, de sedimentos y de nutrientes, un desecamiento de parte de los esteros bañados a lo largo de la planicie de inundación del Paraná. Por ende va a traer una pérdida sustancial de los humedales y las funciones ecosistémicas. No olvidemos que la Argentina, además, recientemente acaba de firmar una ley del cambio climático y un acuerdo internacional sobre el cambio climático. Uno de los principales mitigadores del cambio climático son los humedales. Entonces, una de las obligaciones centrales que tiene el Estado argentino hoy es preservar estos ecosistemas de humedales a los fines de poder cumplir con las obligaciones propias e internacionales que ha asumido a través de los acuerdos y mitigar el cambio climático. También se va a ver alterado el hábitat y la reproducción de innumerables especies. Por otro lado, el aumento del tránsito fluvial. Yo soy rosarina, nosotros acá vemos todos los días lo que es el tránsito de estos buques de gran envergadura, tanto de arribada como de bajada, que muchas veces, bueno,
es muy difícil cruzar el Paraná remando. Yo soy una kayakista aficionada, porque lo que tenemos que mirar sí o sí es de los dos lados, como si estuviésemos cruzando una avenida, una autopista, porque la cantidad de barcos que viene y a la velocidad que vienen es bastante complejo de poder explotar esta función también sistémica de la vida náutica, ¿no? Bueno, entre otras cosas, la erosión de las costas y la pérdida de islas, promueve la instalación de industrias pesadas, de núcleos urbanos en las zonas aledañas al río. Por ende, para cubrir eso, ahí entramos en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Se producen esas obras para proteger a las poblaciones aledañas, a estos polos industriales, de comercio y demás. Para protegerlas se hacen obras para proteger la inundación, los picos de agua generalmente rompen esos diques, se arman catástrofes ambientales mayores, no hay plan de contingencia, volvemos a hacer obra, volvemos a repetir, y así vemos todo este tiempo los conflictos que hemos tenido, lo sabemos los rosarinos y los porteños en relación a las inundaciones, ¿no? Bueno, la contaminación de las aguas como resultado negativo para toda la vida acuática, disminuyendo el potencial pesquero, afectando la economía, el modo de vida de las comunidades pescadoras y de la comunidad en general. El acceso al agua de calidad también es uno de los derechos humanos. La intensificación de este tránsito, de la cantidad de buques que va, digamos, produciendo o entrando a los puertos es bastante elevado, lo que va a producir contaminación sonora por los efectos que producen debajo del agua, el tema de las maniobras, la contaminación biológica a través del agua de lastre. Nosotros en Rosario hubo una demanda judicial bastante importante con esto, que obligó al Estado Nacional a realizar un control sobre el agua de lastre por todas las especies invasoras que trae y toda la contaminación que trae, además de también la extracción de agua dulce que se lleva, ¿no? Es otra de las cuestiones. Dentro de lo que podemos denominar las contaminaciones sociales, estos grandes polos que se siguen desarrollando, que tienen un modelo específico de desarrollo, van a producir el desplazamiento de las poblaciones, de las comunidades indígenas y de campesinas, porque lo que van a traer aparejado es, como los fines son de exportación y lo que más genera la materia prima para exportar a la Argentina son los granos del monocultivo, de este modelo tóxico de desarrollo industrial agrícola, es que se va a expandir la frontera agrícola, porque más o sea, mejorando todas estas vías para que se lleven los granos, más vamos a intensificar la producción de estos mismos granos. Por ende, vamos a desplazar las comunidades y los campesinos que están en los territorios, agarradísimos, ahí lo debe saber bien Pedro, tratando de hacer otro tipo de agricultura, se van a ver obviamente desplazados para fomentar esto. También se va a ver afectado el tema de la deforestación, produciendo además la pérdida del bosque nativo, y la intervención sobre los ciclos del agua. Esto lo hemos visto bien nosotros los rosarinos y todos los santafesinos con esta gran bajante que hemos tenido y las sequías que vemos actualmente. Otra de las consecuencias va a ser la pérdida cultural, obviamente, el contrabando, que lo hemos visto porque no hay ningún control que se ejerce de lo que entra y lo que sale, la trata de personas, que trae bastante aparejado un conflicto social inmenso en la Argentina, y podemos seguir enumerando otro tanto más. Obviamente que esto, si nosotros le ponemos una lupa más científica, podemos enumerar muchísimos más impactos ambientales que puede traer estos proyectos de tan grande envergadura, ¿no? La ley, digamos, nobleza obliga. Me toca hablar también de estos conceptos que tenemos que traer nuevamente para recordarnos que nosotros hablamos de soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, como bien decía Tetamandi recién, hablamos de esto de la recuperación y la estatización de estas cosas que no solamente las teníamos y generan estos impactos, sino que además las hemos entregado a las fuerzas extranjeras para que fomentaran y siguieran fomentando estos modelos extractivos, ¿no? Nosotros tenemos una ley general del ambiente que establece, es una ley de presupuestos mínimos, que establece que para lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y la protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Esto va a marcar la política ambiental nacional y estos son los objetivos, y estos son los presupuestos mínimos que esta ley nos viene a recordar y a implementar. Nuestra política nacional ambiental deberá cumplir los diferentes objetivos. O sea, cuando nosotros hablemos de soberanía, y mi intención es que cuando volvamos a pensar en la hidrovía, lo pensemos desde el punto de vista ambiental y lo empecemos a pensar desde el ejercicio de la política ambiental nacional,
que la marca la Ley General del Ambiente, que es una ley dictada por el Congreso de la Nación, que viene desde la reforma constitucional en el año 94, que la impone en el artículo 41, y este es el manifiesto de nuestra política ambiental nacional que no se nos puede olvidar, y que a partir de su entrada de vigencia en el año 2002 se hace imperante para todos los modelos de producción en la Argentina. Para aplicarlos, hay que aplicarlos en base a esta política ambiental, que hay que apoderársela y hay que ejercerla para poder ejercer realmente una soberanía. Entre estos puntos, esta política ambiental y estos objetivos nos marcan que para esto hay que asegurar para asegurar la preservación, la conservación y la recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas. Entonces, cuando se habla de intervenir antrópicamente en los sistemas, lo vamos a tener que hacer asegurando la preservación, la conservación y la recuperación de la calidad y los bienes ambientales. Yo voy a hablar de bienes porque recursos es una cuestión como de piel que no lo puedo utilizar. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, obviamente por una responsabilidad transgeneracional que tenemos todos, de forma prioritaria. O sea, esto ya. Fomentar la participación social en los procesos de la toma de decisión. Cuando no se permiten estas cuestiones, cuando se desoye la voluntad popular, como pasa hoy en Andalgalá, cuando estas cuestiones no se llevan adelante, los conflictos sociales son mucho más amplios, se pierde una innumerable capacidad social, una inteligencia social para cubrir determinados proyectos, determinado tema, que es verdaderamente una pena que se dejen ahí en el tintero y en el olvido. Las comunidades sociales y ambientales son una usina de creatividad que realmente hay que consultar y hay que explorar porque hay un saber que se recorre ahí que es inigualable. Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo de eso me uso mucho. Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales, de los bienes naturales, mantener el equilibrio y la dinámica de los ecosistemas y de los sistemas ecológicos, ¿no? Estos son los objetivos que tiene nuestra política ambiental nacional. Después, por en honor a la brevedad, marqué algunos con rojo de esta planilla como para ir más rápido, pero son todos importantes. Asegurar la conservación de la diversidad biológica, prevenir los efectos nocivos o peligrosos de las actividades antrópicas, promover el cambio de los valores y conductas sociales que posibiliten realmente el desarrollo sustentable a través de la educación ambiental. Y los que siguen ahí, continúo. Esta ley de política ambiental además nos da los instrumentos para la gestión ambiental. Y dice que estos instrumentos son el ordenamiento ambiental territorial, que es lo que nosotros estamos intentando fomentar a través de esta tan militada ley de humedales, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que las provincias y la nación realicen el ordenamiento territorial de humedales para generar los presupuestos mínimos de protección de estos ecosistemas tan indispensables para el mantenimiento de la vida en el planeta. Bueno, la evaluación del impacto ambiental, ya no podemos pensar la hidrovida sin pensar en una evaluación de impacto ambiental. Hay que estudiar el encuentra hoy el ambiente y hay que estudiar cuál es el soporte físico del ambiente para poder desarrollar de la manera que querramos y que podamos realmente, estos proyectos de tan grande envergadura. La educación ambiental, el diagnóstico y la información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Como conclusión, podemos decir que este debate toca múltiples aristas. Lo cierto de todo esto es que es sumamente importante sumar la mirada ambiental a estas cuestiones a los fines de poder generar, o sea, ya que impera la preservación del soporte físico del planeta. Nosotros no podemos hacernos los tontos con esto. Nosotros tenemos un límite físico de nuestro planeta y tenemos que empezar a incorporarlo en nuestro día a día, que ese es un soporte que hasta que llega o sea, que cuando ya no soporta más, no soporta más. Y que estamos ya consumiéndonos parte del planeta de todas las generaciones futuras, la energía de las generaciones futuras y demás. O sea, es como que ya llegamos a un punto de inflexión donde este planeta, su soporte físico está bastante en crisis o en riesgo. Y en particular el nuestro regional, porque ustedes imagínense que vienen soportando actividad antrópica desde que el humano es humano y se juntó en ciudades y en comunidades, ¿no? Y empezó una vida industrial bastante contaminante.
¿Mm? Las políticas económicas y financieras neoliberales, como bien marcaba el compañero Tetamanti, basadas en el extractivismo y en la generación de commodities, porque nosotros no generamos alimento nada más que forraje para la ganadería, lo que se fomenta es el commodity, es la situación en bolsa. ¿Estamos? Han profundizado siempre la desigualdad social, la crisis ambiental y han producido una crisis civilizatoria. En el siglo XXI volver a implementar estos planes nos tiene que llamar la atención porque es como un retroceso grande o, bueno, un punto límite. Es inminente, y así lo imponen la realidad socioambiental y la coyuntura actual, establecer nuevos modos y modelos de producción que consideren la capacidad física de los ecosistemas y sus funciones ambientales, con la finalidad de adaptar dichos modos y modelos de producción a sus capacidades físicas a fin de no modificar su estructura ecológica para poder así disfrutar de sus funciones ambientales sistémicas, que era la filmina que yo les mostré anteriormente del corte del perfil del río, todo lo que nos producía y nos daba por solo hecho de ser quien era. La pérdida de los ecosistemas a través de las prácticas productivas que la modifican y las disminuyen en sus funciones provocan más costos y externalidades. Obviamente las externalidades no lo asumen las empresas transnacionales, multimillonarias. Nos dejan los pasivos, que son estas externalidades, ellos no entran en su cuenta económica, no son costos que van a pagar, pero sí los costos los pagamos todos nosotros que habitamos este suelo argentino y toda nuestra gran región de la patria grande. ¿Estamos? En estos tiempos pandémicos, no nos olvidemos que estamos en un tiempo pandémico, generador de esta crisis ambiental, generado en realidad de esta crisis ambiental. Si no cambiamos la forma de ver y pensar la producción, la economía y la distribución, entraremos en conflicto, en realidad ya estamos dentro de estos conflictos, serios ambientales, ambientalmente hablando, que generan una pesada herencia real a las generaciones presentes y futuras. Si al hablar de soberanía hablamos de la posibilidad de estatización de estos usos del río, dichos usos no deberán replicar las formas de ideologías colonialistas, extractivistas y de desigualdad imperante. Vamos a tener que pensar en nuestra política ambiental a los fines de obtener otro tipo de resultado, ¿no? Para ello es menester comenzar a pensar e implementar los conceptos del buen vivir, la economía ecológica, el decrecimiento y la eficiencia energética. Y si hay alguna curva que también debe aplanarse, es esta. Esperen que ahí se me tosqueó. Ahí está. Esperen, a ver si sale. Sería esta, ¿no? Tenemos una capacidad física de la Tierra que ya ha entrado en su fin. O sea que deberíamos aplanar esta curva roja para poder llegar a tener y revisar realmente una buena política ambiental. Así que bueno, este es mi pensamiento. Una sociedad no se define solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. Así que yo le dejo con eso y les agradezco mucho el encuentro. Bueno, estas son otras cositas que venían también, pero no va. Ahí está. Muy bueno. Bien. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Victoria. Muy claro y muy cumplidora con el tiempo asignado. Perfecto.